a empezar con un tema muy interesante porque está poco analizado, no se le da demasiada pelota a este punto y realmente es notable cómo con unos ajustes uno puede llegar a cambiar el, el grado de probabilidad de fracaso del proyecto. Es lo que llamamos la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver riesgos en forma general. Nos vamos a concentrar en aquellos riesgos que ponen en dificultad, en duda, la ejecución del proyecto, que pueden llegar a retrasarlo o inclusive a hacerlo fracasar el proyecto. Como siempre dijimos que a los ingenieros nos gusta darle números a todos, a establecer un coeficiente que vincule la severidad del daño que produce el riesgo y aparte la probabilidad de ocurrencia. Es decir, por ejemplo, un producto entre ambas cosas para lo cual tenemos que dar valores numéricos. Un riesgo que siempre yo insisto como ejemplo ridículo es que me caiga un meteorito sobre mi fábrica, sobre mi planta, sobre mi proyecto, con lo cual el resultado es severidad absoluta, destruyó todo. Pero ¿qué probabilidad de ocurrencia tengo? Uy, qué sé yo, 1 en 100.000 años, por ejemplo, que me caiga un meteorito. Yo estoy lamentablemente casi seguro que dentro de 100.000 años no voy a estar y muy probablemente ustedes tampoco, quedarán solamente Mirta Legrand y Cormillot para entonces, pero bueno, no es un proyecto que nos afecte a nosotros en ese caso. Con lo cual vamos a tener que establecer alguna numeración vinculada con la severidad y alguna numeración vinculada con la probabilidad de ocurrencia, y en base a eso definir hasta qué riesgos voy a tratar de rectificar yo. Entonces tendré que hacer luego un se llama plan de mitigación de riesgos. No puedo eliminar los riesgos, no puedo eliminar los riesgos de corte de energía eléctrica, por ejemplo. Pero sí lo que puedo llegar a hacer es mitigar los efectos de ese riesgo, como por ejemplo poniendo un grupo electrógeno, poniendo una UPS o haciendo todo un sistema de alimentación por celdas fotovoltaicas. Con todo esto entonces voy a retocar la probabilidad de ocurrencia y la severidad y buscar de que me quede todo dentro de la zona entre comillas permitidas. Voy a establecer un valor, un límite que digo, por encima de este valor me tengo que preocupar, por debajo de este valor no me tengo que preocupar. Y por lo tanto voy a buscar yo lograr que todos los riesgos se encuentren dentro de la zona en la cual no me van a afectar demasiado. Entonces, este es un punto en el cual estamos volcándonos en los últimos años, porque es un tema que no está en general tenido en cuenta, no está tomado, y por ende es muy prudente que lo empecemos a analizar dentro de la elaboración de proyectos. Eh, Vamos a necesitar un análisis de riesgo de este proyecto para que pueda aprobarlo. Riesgo 1, indecisión. Riesgo 2, sobreanálisis. Riesgo 3, desorientación. No entiendo esos riesgos. Bueno, ese es el riesgo número 36. Entonces siempre nos lleva Dilbert por el absurdo a la presentación de la totalidad de los riesgos, inclusive el de no tener en cuenta los riesgos, no querer tener en cuenta los riesgos. Un plan de mitigación de riesgos puede llegar a ser meter la cabeza en un agujero y pensar como hace el avestruz de que porque no veo el riesgo no existe. Y sabemos que eso no es así. Eh, entonces, ¿qué son los riesgos? Los riesgos son situaciones que se pueden llegar a dar que, por un lado, son imposibles de evitar y que nos pueden llegar a afectar negativamente en el desarrollo del proyecto. Es decir,
eh, no estamos diciendo nosotros de que un riesgo vaya a ser mortal, pero puede llegar a serlo. ¿Cuáles son los riesgos que son bastante obvios cuando los analizamos para un proyecto? En primer lugar, cuando los tiempos involucrados son muy largos. Por un momento, por un momento, imagínense ustedes que yo les digo, eh, tienen que encarar un proyecto para dentro de 5 años. ¿Cuál es la primera reacción humana que tienen ustedes? Gratificante, satisfacción. eh, ¿Qué sensación les da hablar de 5 años para un proyecto? Miedo. Miedo, ¿por qué? Y porque va a ser un proyecto grande. Ajá. ¿Y por qué miedo? A ver, analicemos un poco más. No, por falta de experiencia. Bueno, se supone que hay un grupo de trabajo que está trabajando en el proyecto, es decir, que no es que se los larga así al, al tuntún, arréglenselas como pueda. Y de acá a 5 años las condiciones pueden cambiar un montón, las condiciones Eh, de entorno. sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿a ustedes se les ocurre que es fácil hacer la métrica de un proyecto a tan largo plazo? Y claramente no. Si ustedes se imaginan que dentro de 5 años o en lapsos de 5 años tengan que ponerse metas de un proyecto que si estamos hablando de ese lapso tiene una envergadura tal que hay un montón de signos de interrogación y tener que establecer dentro de 2 años tengo que estar en tal lugar, dentro de 3 años tengo que estar en tal lugar. Entonces, es bastante intuitivo y bastante evidente que un proyecto largo es difícil de gerenciar y me habla un montón de incógnitas, de cosas que están imprevistas, como, qué sé yo, por ejemplo, eh, yo puedo garantizar que dentro de un año voy a poder importar componentes o puedo garantizar de que voy a poder mantener el plantel del personal para dentro de 2 años o puedo garantizar que vaya a tener, qué sé yo, probablemente estoy muy influido por la situación coyuntural de nuestro país, pero en general, ¿quién me dice de que la tecnología que estoy encarando hoy para, por ejemplo, hacer un sistema de celdas fotovoltaicas de generación de energía no resulta obsoleto entre 3 años porque aparece el efecto Peltier masivo y entonces empiezo a generar energía con calor? Y me tiró abajo todo el proyecto porque yo había estimado que en el tercer año ya tenía que empezar a hacer prototipos y resulta que ya me resultan fuera de contexto. Alena, un proyecto, ¿quién me garantiza que lo que hace 2 años era un proyecto bárbaro como vaca muerta, hoy en día debido a las contingencias que tiene el precio del petróleo me resulte viable? Sí, totalmente. Es más, por ahí acoto con una anécdota. Yo el fin del año pasado me ofrecieron ir a trabajar a una de estas empresas petroleras por cuestiones, digamos, de suerte. Cambié a otro trabajo que es, digamos, en otro rubro. Y hoy en día me di cuenta que la verdad que tuve mucha suerte de no haber entrado en la otra empresa. Bueno, yo voy a volcar una situación personal similar a la que dice Alena. Yo estuve trabajando conjuntamente con la universidad en una empresa en la cual hacía asesoramiento técnico de ventas y viajaba por toda la pampa húmeda. En el año 2006 y 2007, es decir, hace un montonazo de tiempo, asistí a una empresa que hoy en día es bastante conocida en la agroindustria, que se llama Sensor, que está en un pueblito a 50 kilómetros del centro de Rosario,
por una ruta que no es la ruta 9, sino por una ruta interna, provincial, y es un pueblo que vive tan de acuerdo a esa empresa que, por ejemplo, al mediodía, para invitarnos a almorzar, nos llevaron a una estación de servicio porque no había ningún restaurante abierto, por ejemplo. Bueno, y de esa manera fui visitando un montón de empresas y hubo en más de un caso que hubo empresarios importantes de balanzas que están en Córdoba, que vinieron un fin de semana, tuvimos una reunión con la empresa con la cual yo trabajaba y conmigo, de que querían que yo hiciera un proyecto con ellos, que era un proyecto revolucionario de medición vieron, por ejemplo, los camiones que no pueden circular en determinado horario y por determinadas rutas según el peso que tengan. Bueno, medirlos en forma dinámica. Era una historia, pero espectacular. Y como eso era muy tentador, porque era un salto muy importante de calidad en mi actividad laboral. Y en el 2008 vino la resolución 125 y se paró absolutamente todo. Yo había estado pensando seriamente en ese momento abandonar la universidad y dedicarme solamente a la actividad de desarrollo para la agroindustria. En ese momento, cuando lo estuve analizando en el 2007, tenía la posibilidad inclusive de contratar profesionales para que trabajaran conmigo. Y simplemente un cambio de contexto de una resolución de un funcionario o de un grupo de funcionarios cambió la realidad. Ese es el tipo de cosas que podemos llamar riesgos. Situaciones que que son inevitables, porque yo no puedo evitar una inundación. No puedo evitar un incendio forestal, que hoy en día, lamentablemente, en nuestro país los tenemos tanto en Córdoba como en Santa Fe y en Entre Ríos. No lo puedo evitar, pero sí puedo armar planes de contingencia, como por ejemplo dejar alrededor de la empresa un radio de 100 metros sin que haya ningún árbol que pueda llegar a adquirir y transmitir el fuego, por ejemplo. Cuando entonces hacemos proyectos de larga data, las posibilidades de fracaso se incrementan por la extensión de ese proyecto. Cuando no hay experiencia en proyectos similares, cuando se utiliza una tecnología muy nueva o una tecnología muy vieja también. Y acá también de vuelta una anécdota personal. Una empresa que también se dedica a hacer balanzas, pero está en la provincia de Santa Fe. El tema balanzas es un tema en el cual hay muchas empresas argentinas que se han destacado en toda América Latina y que estaban utilizando un conversor analógico digital con un proyecto que habían hecho hace un montón de años y que estaba funcionando muy bien. Entonces, como funcionaba, lo tenían en producción. Y ahí el cuello de botella era el conversor analógico digital que estaban utilizando, que era un conversor muy eficiente, viejo y que se había dejado de fabricar. Tanto dependían de ese conversor que lo tenían guardado, la cantidad de conversores que iban a utilizar en 2 años, la tenían guardada en la caja fuerte de la empresa. Resulta que en un fin de semana, en una situación muy confusa en la cual los guardias supuestamente se vieron sorprendidos y que no atinaron a oprimir el botón de pánico que tienen, entraron ladrones a la empresa.
obviamente abrieron la caja fuerte, porque habían ido equipados para abrir la caja fuerte, se llevaron un montón de dinero, valores, y se llevaron los conversores analógico a digital. Entonces ahí el problema fue usar una tecnología muy vieja, que hubo que rastrear en todo el mundo en dónde quedaban 400 conversores analógico a digital de ese tipo que ya eran obsoletos para la mayoría, para poder garantizar la producción durante 2 años hasta tanto se hiciera un nuevo desarrollo. Entonces, yo agrego que cuando se utiliza una tecnología muy nueva o una tecnología muy vieja también. Bueno, el PMBOK habla de 2 tipos de riesgo. Dijimos negativos y positivos. Los positivos son lo que llamamos oportunidades. Los negativos tienen efecto perjudicial. Nosotros nos vamos a concentrar en los riesgos negativos. Los que son oportunidades vamos a aplaudir. Disminuyó el valor del dólar y nosotros estamos utilizando componentes importados, bueno, eso es algo beneficioso. Entonces, no es algo que nos afecte negativamente y que ponga en riesgo el desarrollo del producto. Hay casos en los cuales tenemos que analizar los riesgos en forma detenida, por eso estamos haciendo mucho hincapié en este punto, es decir, no quedarnos con la primera impresión. Pregunto yo, que nos entreguen un producto que nosotros estamos solicitando o esperando, anticipadamente, ¿es bueno o es malo? Y depende del producto. A ver, por ejemplo. Y si es algo que tiene fecha de vencimiento, mejor que me lo entreguen justo. No, yo lo pedí. Exactamente. ¿Sí? Pongamos un ejemplo bien dramático. Estoy construyendo un edificio. Están los albañiles haciendo el encofrado y me viene el camión de cemento 2 días antes. Que me lo hayan adelantado no me trajo ningún beneficio, al contrario, porque el camión ese no aguanta 2 días. Entonces hay que analizar detenidamente los efectos que produce cada uno de los riesgos y no quedarnos con la primera impresión. Nosotros nos vamos a enfocar en los riesgos negativos, es decir, aquellos riesgos que tienen un efecto perjudicial. Por ejemplo, generar un retraso. Es decir, generar un retraso significa que me altera el camino crítico, que me obligará a tomar precauciones de tener que contratar gente pagándole horas extras y todo ese tipo de situaciones producidas justamente por el efecto perjudicial. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por el momento no. Lo que tenemos que hacer entonces es identificar los riesgos y tratar de reducir sus consecuencias y mitigar sus consecuencias. Entonces, la gestión de riesgos no los elimina, pero lo que busca es maximizar las probabilidades de éxito, a pesar de todos estos problemas que se nos están introduciendo. Es importante hacernos a la idea de ver los detalles que pueden llegar a afectar nuestro proyecto, incorporarlos. En una de esas, no tenemos que temer pecar en ser detallistas, porque si después resulta de que ese riesgo o tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja, o el daño que me produce es muy pequeño, me va a quedar automáticamente desestimado cuando yo digo, este es el límite, esta es la barrera por encima de la cual me tengo que preocupar. Pero sí, ponerme a analizar, por ejemplo, ¿qué pasa si algún integrante del grupo contrae el COVID?
¿Qué pasa si tengo cortes de energía eléctrica? ¿Qué pasa si, bueno, aunque sea abrirme los ojos y analizar los primeros síntomas? Y ver que hoy hubo un corte de energía eléctrica hoy que me duró media hora. Pero antes de ayer hubo otro corte de energía eléctrica que duró 10 minutos. Entonces, veo que está existiendo una sucesión de cortes de energía eléctrica que se está prolongando la duración de ese corte. Y por lo tanto, me va a convenir, va a ser necesario que empiece a poner las barbas en remojo, como decía el proverbio, y tomar algún tipo de medida. Entonces, es importante que en la gestión de riesgos nos pongamos con el ojo muy, muy crítico. Lo primero que hay que hacer es identificar los riesgos. Y una vez que los identifique, ver dónde es que me pegan en el proyecto. Estimar cuáles son las consecuencias de estos riesgos. Entonces, evaluar qué podría pasar con esos riesgos. Luego, una vez que hacemos el análisis numérico, hacer planes para mitigar los efectos. Llevarlos todos los riesgos a la zona verde. Después les voy a retomar algunos de los proyectos que estamos utilizando como referencia de los alumnos de la especialización en sistemas embebidos de la Universidad de Buenos Aires, para ver cómo es que ellos lo presentan, cómo ellos que lo muestran, para que de esa manera lo usemos nosotros como referencia cuando hagamos nuestra presentación del proyecto. Después seguir el estado de riesgos. No es que simplemente hacer un plan de mitigación de riesgos y me quedo tranquilo, ya está todo resuelto, sino que los riesgos estos hay que seguirlos para evitar que como los yuyos crezcan. Entonces cuando yo veo que empieza a aparecer un yuyo, lo arranco. Y sigo fijándome, es decir, no me quedo con que arranqué un yuyo y ya está el problema, sino tengo que seguir fijándome a ver en qué momento empiezan a crecer y me empiezan a tapar mis plantas. Es decir, el riesgo es exactamente esa misma situación. Y después, también informar a todos los interesados sobre los riesgos. Decirle, por ejemplo, a los gerentes de la empresa o al directorio de la empresa que no está probablemente físicamente en el lugar que estamos nosotros, decirle, señores, les informo por la presente que estamos teniendo cortes de energía eléctrica cuya duración se está incrementando paulatinamente. De continuar de esta manera se va a ver afectada la producción, o se va a ver afectado el desarrollo, se va a ver afectado lo que sea, de manera que uno hizo lo que correspondía y después seguir, es decir, hizo lo que correspondía es avisar, informar a los interesados sobre los riesgos. Y después seguir machacando, es decir, no quedarse de vuelta. Yo les avisé, ahí quedó la cosa, sino que seguir con una actitud proactiva. Y acá también viene un tema que es producto de la experiencia. En general nosotros, ustedes saben que yo soy bastante crítico de la actitud muy popular entre los profesionales en nuestro país, de yo las cosas las manejo de taquito, no, si aparece este problema lo vamos a arreglar. Ese tipo de actitudes displicentes o de subestimar los problemas es un tema bastante complicado cuando después lo tengo que solucionar. Entonces, ¿con qué riesgos nos vamos a encontrar nosotros? Subestimar tiempos o recursos. Es decir, pensar que esto lo resuelvo en una semana, lo hago. O si no, también decir, no, pero a estos muchachos no les voy a pagar horas extras si se tienen que quedar más, les sirvo el mate y los bizcochos a la tarde y ya está. Bueno, esa es una actitud de no querer tomar exacta dimensión de lo que significa el riesgo, ¿sí? Subestimarlo. Otra cosa que no estamos para nada acostumbrados, escribir las cosas. Es decir, escribir las cosas significa
armarnos una agenda nosotros mismos. Armar una agenda no significa solamente agarrar el calendario de Google y anotar las cosas, sino hacer una agenda significa agarrar un cuaderno, en lo posible un cuaderno de tapa dura, escribir con tinta como para no tentarme y borrar, eh, e ir anotando todas las cosas que me van viniendo a la cabeza que tengo que ir resolviendo. Al terminar el día o al empezar el día siguiente, tomo todo lo que escribí y lo ordeno de acuerdo con prioridades o urgencias. Pero eso significa escribir, no confiar en que, no, me voy a acordar esto cuando después lo tenga que resolver, me voy a acordar. Y la otra cosa, también típica entre nosotros, el multitasking. Es decir, nos acostumbramos desde chicos a hacer múltiples cosas simultáneamente. Y díganme la verdad, cuando trabajan en multitasking, ¿no se agotan física y mentalmente mucho más que cuando están enfocados en una tarea y hacen esa tarea exclusivamente? Yo Sí, estoy... Sí, claramente. claramente y aparte psicológicamente nos afecta porque uno termina el día y dice, ¿qué hice hoy? Hice un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Permitime hacer un comentario al respecto. Adelante. Eh, en realidad depende también mucho de la persona, porque hay personas que son muy buenas enfocándose en una tarea determinada y hay personas que funcionan mejor por ahí haciendo varias tareas a la vez al día. Hay un estudio psicológico al respecto. Por supuesto, pasar de una tarea sin completar las previas es un poco contraproducente, pero por ahí, digamos, haciendo varias tareas chiquititas, partiendo, digamos, esas tareas grandes en varias tareas chiquititas e irlas haciendo de a una, para algunas personas es por ahí más productivo que forzarse a sentar y enfocarse en una tarea cuando en realidad uno no funciona así. Eh, yo, al menos mi experiencia personal es que puede ser también producto de la edad, porque cuando uno es joven, el multitarea es mucho más espontáneo, justamente por ambición y por querer hacer un montón de cosas. Con el paso de los años uno va cambiando ciertos aspectos y prefiere terminar el día con la satisfacción de que aquello que se había comprometido a hacerlo, lo cumple, lo cumplió. Entonces, en general, yo, por ejemplo, cuando estaba físicamente en un SAM, en general, a la tarde, después del almuerzo y hasta la hora de la clase, trataba de irme al laboratorio porque la oficina era el lugar ideal para aquel que no tenía nada que hacer y estaba aburrido, viniera a sentarse a charlar. Y eso significaba desconcentrarme y quitarme de plano. Es decir, el hecho de no poder terminar lo que uno tenía y aparte crea frustración también. De vuelta, esa es mi opinión, mi sentimiento personal que probablemente esté influenciado por el paso de los años y del desgaste que produce el multitasking. Cada uno siempre tiene que buscar su ecuación personal. Lo mismo que para los alumnos de electrónica que vimos en Digitales 3, de que tienen que hacer su propio método de trabajo. Hay un montón de métodos de trabajo disponibles y uno puede o adoptar uno de ellos o elaborar su propio método de trabajo. Pero ser honesto con ese método de trabajo. Si creí que ese es el mejor método con el cual yo me voy a sentir cómodo y voy a ser productivo, lo adopto y lo cumplo a rajatabla. Es decir, si yo digo rindo más de mañana, entonces digo que voy a trabajar en este proyecto todos los días de 8 a 12 y de 2 de la tarde hasta las 6 voy a dedicarme a estudiar o a tener reuniones, lo respeto a ultranza. Y eso de decir, hoy no, a la mañana no me dedico al proyecto y mañana me dedico todo el día, eso es el primer escalón al fracaso. Tomar
un método de trabajo, respetarlo. Si lo tengo que cambiar para siempre. Es decir, no es que lo hago en forma transitoria y después vuelvo a lo anterior, sino hacerlo en forma planificada y en forma ordenada. También tenemos que analizar lo que pasa en la fase inicial. Es lo que los escritores llaman el terror de la página en blanco. Es decir, cuando un escritor, un novelista, por ejemplo, un ensayista, tiene que empezar con un tema, colocar la primera página. ¿Cómo empiezo a escribir? ¿Qué es lo que voy a decir? Esa es la fase inicial. Tengo que arrancar y no tengo idea de cómo arrancar y me cuesta arrancar porque tengo información dispersa y no sé por dónde comenzar. Esto me lleva a, en una de esas lo que me conviene hacer es adoptar cada idea que me va apareciendo, cada puntita de ovillo que me va apareciendo, anotarla. Y no escatimar en la escritura, es decir, no ser ahorrativo en explayarme en una idea que vino, sino que anotarla de manera tal con la certeza de que dentro de 2 semanas, cuando la repase, me voy a acordar de qué se trata. No confiemos en la memoria. Por eso insistimos tanto en que se tiene que escribir las cosas. Puede ser que yo no me embalé con un tema y no hice un estudio económico, es decir, eso es la especie de griego. Ponerme a analizar si voy a tener una tasa de retorno que sea válida, que se justifique semejante esfuerzo. Es decir, hacer un trabajo de 5 años para pagar los sueldos no es suficiente, no me sirve. Tengo que hacer entonces un estudio serio, económico, de costos y beneficios. Puede ser que falte algún estudio de factibilidad técnica. Así que de vuelta me embalé porque el tema que estamos encarando justo es mi hobby. Es decir, es un proyecto en el cual estoy involucrado audio, yo soy fanático del audio, me meto pero de cabeza y que en una de esas no existe un análisis técnico que garantice la posibilidad de concretarlo exitosamente. O la otra, que es un proyecto difuso. Es un proyecto que surgió en una charla de café y que nadie quedó con la autoría de esa idea, sino que quedó difusa. Y cuando tengamos una duda, ¿a quién le vamos a consultar? Cuando no haya quedado clara una especificación, ¿a quién le vamos a consultar? Recuerden, como norma general, cuando se hace una reunión, esa reunión tiene que tener conclusiones. Porque si no, aparte también esa es otra autocrítica de los argentinos, nos dedicamos a reunirnos para hacer catarsis. Todo el mundo empieza a contar sus problemas, sus angustias, y luego termina la reunión. ¿Y cuál fue el objetivo de la reunión? ¿Cuál fue el resultado de la reunión? Una reunión laboral en la cual todo el mundo tiene ideas. Alguien tiene que hacerse cargo de anotar esas ideas y decir, este problema lo planteó fulano de tal y lo va a resolver sutano. Que quede algo concreto, porque si no son charlas vacías sin sentido productivo. Es distinto sentarse a tomar una cerveza con los amigos en los cuales nos podemos hablar de fútbol, de política, de mujeres, de hombres, de lo que sea, y estamos en un momento grato. Cuando estamos en el tema trabajo, tiene que ser distinto. Tiene que ser que estamos encarando una reunión con un objetivo. Ese objetivo tiene que de alguna manera plasmarse escribiendo la descripción del problema, cuál es lo que se va a actuar y quién lo va a hacer. Pongo un ejemplo concreto. La Red Universitaria de Sistemas Embebidos tiene una página web.
ruse.edu.ar. ¿Saben de cuándo está esa página web, la última actualización que se hizo? Año 2014. Como en varias oportunidades se habló de que había que actualizarla y mantenerla y que fuera fuente de referencia y que todos los eventos fueran a parar ahí, había que, alguien tiene que. Entonces, siempre la responsabilidad es de alguien. Conclusión, pasaron los años, la página web está tal cual. Finalmente, la conducción actual decidió rastrear, preguntando a ver quién tiene las claves de acceso y dónde está el hosteo de esa página web. Bueno, ahí se tomó una actitud concreta y el afortunado en tratar de resolverlo es el que tiene que llevar a que para fines de octubre la página web esté funcionando. Pero de vuelta, la catarsis de decir, uy, pero fíjense cuánto hace que no se actualiza la página web, terminaba siempre en la reiteración, poner un cassette de quejas. Y no es la política, no tiene que ser la política. Hay casos en los cuales no se quiere ver un riesgo. Bueno, el caso típico y que usamos en estos casos es empresas que fueron sumamente exitosas y que después, por no querer ver los riesgos que se avecinaban, terminaron desapareciendo. Aquí vemos, por ejemplo, a Blockbuster. Blockbuster no quiso ver lo que estaba haciendo el peer-to-peer, es decir, compartir películas y audios a través de la red, no lo quiso ver y desapareció en todo el mundo. Pero, por ejemplo, veamos también el otro lado, aquellos que tomaron una medida proactiva y que vieron que había un conflicto, que se estaba avecinando un conflicto y vieron la forma de solucionarlo. Que fueron, por ejemplo, la industria discográfica. Entonces, la industria discográfica vio que se estaba avecinando un conflicto por el intercambio de archivos y lo que hizo fue ponerse ellos también a alquilar a un costo muy razonable, alquilar música. Y así apareció, por ejemplo, iTunes, apareció Spotify, apareció Deezer, apareció YouTube Music. Bueno, ellos cobran una cifra baja, $1 o $2 por mes, y que permite sostener a la industria. Claro, son millones de usuarios. Entonces, Netflix, por ejemplo, tomó la posta de Blockbuster, vio la parte positiva de lo que estaba pasando. Al punto que, en este momento, Netflix es, por ejemplo, uno de los principales productores de forma directa o indirecta de material para su propia red. Entonces, es importante ver los riesgos, anticipar los riesgos, y cuando uno ve que hay riesgos, tomar medidas proactivas para tratar de resolver esos riesgos. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. No. Después la parte vamos a ir analizando etapa por etapa. Los riesgos durante la planificación. Puede darse el caso de que el plan del proyecto lo haya hecho gente sin experiencia. Se le dio hacer el plan maestro del proyecto a un becario que no tiene experiencia en el tema y por lo tanto no supo cómo encarar los puntos álgidos del proyecto y por lo tanto no es confiable el plan del proyecto. O la otra también, no está por escrito, de vuelta, acostúmbrense a escribir, a ser explícitos, no piensen que lo que están escribiendo va a
costar árboles, porque hoy en día nos manejamos en general sin imprimir. Vale la pena entonces ser explícito y pensar que en una de esas este proyecto lo seguimos dentro de un año, y para lo cual tenemos que retomarlo y tenemos que tener todo adecuadamente documentado. Entonces tiene que estar todo el plan por escrito y garantizar de que se pueda retomar y que se cumpla. O también hay partes que están faltantes. A veces uno encarga ciertas partes del proyecto a terceros, y esas partes del proyecto no están en el momento que yo tengo que hacer la presentación ante las autoridades, y por lo tanto hay partes del plan que están que son faltantes, y el haber una parte faltante, no sé los riesgos que esa parte me va a involucrar, no sé los costos de esa parte que me va a involucrar, y si me afecta en el camino crítico. Entonces, es necesario que el plan esté completo para poder trabajar con seriedad. O la otra es que el plan no esté aprobado, que haya quedado flotando en el aire y que no esté aprobado con los interesados. En la parte de ejecución, estamos hablando en la planificación, ahora viene la ejecución. El plan fue preparado por gente que no forma parte del equipo, es decir, que es algo ajeno a nosotros, que no participamos en la elaboración del plan y por lo tanto no tenemos la idea exacta y no estamos integrados al plan. Con lo cual, si no estamos integrados al plan, no hay compromiso. No hay procedimientos para resolver los conflictos. Volvamos al caso analizado anteriormente con Juan y con José. ¿Se acuerdan que Juan había sido delegado con autoridad para tomar ciertas decisiones y José lo cuestionó? Bueno, ahí tiene que haber un procedimiento para resolver ese conflicto. Entonces, en el procedimiento será delegación de autoridad a subalternos. Entonces, ahí describir cuál es el procedimiento, lo que se tiene que hacer. Nosotros dijimos que el criterio era que si yo delegué autoridad, tengo que mantener esa autoridad, porque si no, se me viene bajo toda la estructura, y por lo tanto, tengo que atender la opinión de quien fue el que resultó a quien le resultó delegada la autoridad. Entonces dijimos nosotros que le damos bola a Juan y lo reprendemos a José, por más que después tomemos otra medida, y eso tiene que estar escrito en un procedimiento. La otra es que el cliente cambie en sus necesidades, porque cambió la tecnología, porque cambió la situación del entorno. El cliente en una de esas dice, bueno, no, este proyecto es demasiado grande, me voy a quedar solamente con la primera parte, es decir, no me voy a dedicar a fabricar 100.000 teléfonos celulares por año, sino que voy a arrancar a ver qué pasa con 30.000 en el primer semestre, y después veremos qué es lo que pasa. Es decir, en ese caso tiene que haber habido alguna razón por la cual el cliente haya cambiado sus necesidades, pero bueno, uno tiene que respetarlo, es el cliente. La otra es también que se hayan hecho estimaciones en la parte de costos sin una información apropiada, sin establecer pautas e establecer análisis de causas y de razones. Después también, ¿qué pasa si el seguimiento del proyecto, el seguimiento de avance del proyecto, no lo tengo adecuadamente justificado y siguiendo siempre la misma métrica? Es decir, no estar cambiando de forma de presentar la información, sino seguir siempre con una misma métrica, un mismo método de presentación para poder hacer comparaciones.
Es decir, eso es lo que llamamos reportes consistentes. La otra es que un riesgo es que el personal asociado al equipo de trabajo cambie, porque se va alguien o porque es reasignado a otro sector o a otro proyecto, y por lo tanto se desbarajusta el grupo de trabajo. Eso es un riesgo. La estabilidad, hay casos en los cuales tengo que pensar para funciones críticas tener un backup, es decir, tener un asistente del jefe del desarrollo del hardware, porque si se va esa persona me queda tambaleando la conducción hasta que consiga alguien y se ponga al día, y en esas tengo que analizar la posibilidad de pagar un sueldo adicional de alguien que me haga de backup. La otra es que cambie el mercado y la demanda. Si ¿quién se hubiera imaginado una pandemia? Y empezar a hacer cambios en el plan sin considerar qué me van a producir esos cambios en el plan. Es decir, siempre cuando yo cambio algo en una ecuación me va a producir algún resultado. Bueno, cuando hago algún cambio, ¿se acuerdan que decía cuando hacíamos cambios en alguna actividad, decía en el diagrama secuencial que estábamos analizando, ajustar el plan del proyecto? Bueno, eso es realimentación. Ver qué es lo que pasa por el cambio que hice y si es necesario ajustar el plan del proyecto. Luego seguimos, estamos analizando planificación, ejecución, cierre del proyecto, las fases del proyecto. ¿Qué pasa si los resultados del proyecto no son aprobados por todos los integrantes de los que llamamos los project drivers, los que eran soportantes del proyecto? ¿Qué pasa si no tiene la unanimidad? Significa que algo no es satisfactorio, que algo falló, que algo fracasó. O bien, la otra alternativa es que los integrantes, ¿se acuerdan que en el proceso de cierre se reasignaba? Una de las cosas que había que hacer era reasignar a la gente a nuevos proyectos. ¿Qué pasa si reasigno a la gente a nuevos proyectos antes de tiempo? Es decir, queda inconclusa su tarea en este proyecto y por lo tanto tendré problemas como riesgo, porque no terminó su tarea de documentación, por ejemplo, y ya está trabajando en otro proyecto. Entonces me quedó la documentación inconclusa. Ese es uno de los riesgos durante el proceso de cierre. Seguimos con otros aspectos. Digamos, todo esto es como para que cuando encaremos el proyecto repasemos estas páginas y veamos, tratemos de imaginarnos en el proyecto, tratemos de imaginarnos cómo nos afecta o quién se ve involucrado en cada uno de estos rubros. Puede ser que no tenga ninguna injerencia alguno de estos ítems, o puede ser que sí, que tengan injerencia y que por lo tanto lo tenga que tener en cuenta. Con respecto a los interesados, ¿qué pasa si cambia el cliente del proyecto? Bien, esto significa, es una época de la existencia de la industria en la cual se fusionan empresas, una compra a la otra, otra se une, otra desaparece, y puede darse el caso que la empresa, por ejemplo, un caso concreto, Nvidia compró ARM. ¿Qué pasa si el cliente de mi proyecto era ARM y ahora hay que ver si al cambiar de grupo directivo, si el proyecto sigue con igual energía o si el proyecto se lo potencia o si el proyecto me piden otros plazos? Entonces, ¿qué pasa si cambia el cliente del proyecto? La otra es que sea un cliente conflictivo.
Es decir, un cliente que no supo especificar su proyecto y que ya tenemos experiencia de que antes se nos había estado jorobando, y por lo tanto, una de esas es su forma de actuar, su forma de ser, era un continuo eh, de, interacciones fallidas, de un continuo de conflictos. La otra es que la gerencia tenga poco interés en el proyecto, que no haya un champion que sea efectivo, que no lo tenga o que no sea efectivo, y que no estén identificados todos los interesados. Digamos que estos 5 puntos que estamos marcando aquí, lo que estamos implícitamente diciendo que se hizo más o menos el plan del proyecto. Es decir, si no se tuvieron en consideración las características del cliente, la posibilidad de cambio del cliente del proyecto, que no tenga un champion, es decir, se hizo más o menos. ¿Sí? Mi papá lo llamaba a la Bartola, es decir, a la Bartola Bartolo era un personaje muy común en las historietas hace 50 años, y se decía, lo hizo a la Bartola, porque era un tiro al aire, un tiro al aire. Bueno, entonces, cuando no se hace el proyecto con seriedad, nos encontramos con este tipo de situaciones. Fíjense que nos tendría esto que obligar a repensar, cuando yo me pongo a ver toda la parte de riesgos, todo esto que estamos mencionando de riesgos, ¿yo estoy seguro de que me conviene hacer este proyecto? Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Seguro me conviene hacer este proyecto? Tendría que haberlo decidido antes. Es decir, si no tengo la certeza de que alguien me va a apoyar, de que la gerencia le da lo mismo que se haga o no se haga, bueno, evidentemente voy a tener que analizar seriamente las consecuencias de no haber planificado adecuadamente y por lo tanto no haber tomado la decisión con frialdad del go no go. Aquí ya es muy tarde. Después seguimos metiendo el dedo en las llagas. ¿Qué pasa si el proyecto nació sin un claro propósito? O que estamos encarando que no estamos seguros que vaya a solucionar aquello que queremos solucionar, encarar. O la otra es que este proyecto esté enganchado con que tienen que terminar otros proyectos. Es decir, que hay gente que no va a quedar libre hasta terminar otros proyectos, que hay recursos que no van a quedar libres hasta terminar otros proyectos, y así sucesivamente. Y con respecto al alcance, y de vuelta acá vamos al go no go, al principio de todo, la primera gran decisión. ¿Qué pasa si es un proyecto inusualmente grande? Por ejemplo, el proyecto Apolo. Bueno, el proyecto Apolo tuvo una necesidad estratégica dentro de Estados Unidos. Es decir, con un análisis ulterior, la probabilidad de éxito de poner un hombre en la Luna fue realmente, que se hubiera dado efectivamente, fue milagroso, porque las condiciones en las cuales se trabajó en aquella época con el estado de la tecnología, fue realmente, se dieron todo un montón de circunstancias y de hecho hubo varias misiones Apolo que fracasaron de una u otra manera, algunas en forma explosiva y otras en forma que tuvieron que apresurar el regreso porque se dieron ciertas fallas que hoy en día no se darían por el avance de la tecnología y del conocimiento de materiales. Entonces, un proyecto inusualmente grande requiere inclusive con el proyecto Apolo,
buena parte de lo que estamos nosotros hablando hoy en día, de lo que es los dictados del PMBOK, arrancaron de aquella época. Era un proyecto tan grande que no se tenía experiencia en la cual se vinculara electrónica, comunicaciones, cohetería, metalurgia, mecánica, bueno, todo ese tipo de astronomía, todo ese tipo de ciencias que tenían que estar coordinadas, vinculadas a través de distintas etapas de un proyecto que se tenían que ensamblar al final. Entonces, requiere una gran variedad de saberes y habilidades, involucra a distintas unidades organizacionales, es decir, quiere significar esto en distintas empresas que tiene cada una de ellas su propia metodología de trabajo. También riesgos vinculados con la estrategia, una tecnología nueva, sin éxito probado. Es decir, estoy utilizando una nueva tecnología de FPGAs, que no hay demasiada experiencia en cuanto a la inmunidad a la radiación. Entonces estoy utilizando una tecnología nueva y estoy corriendo un riesgo adicional a todos los que hemos visto hasta ahora. O no hay ninguna estrategia tecnológica ya establecida y probada y certificada y casos. Con respecto a los objetivos y entregables, no está bien caracterizado, no está bien definido algún entregable, en qué momento se tiene que generar algún entregable o se tiene que cumplir con algún objetivo. Cuando no tengo forma de medir el resultado de alguna etapa, cuando no tengo forma de decir se cumplió o no se cumplió o estamos atrasados. Es decir, no tengo forma de cuantificar un estado de avance. Algunas especificaciones no están establecidas. Ese es el problema número 0 de nuestro proyecto. ¿Se acuerdan cuando dijimos de que teníamos que hablar largamente con el cliente para tratar de sacarle todo lo que él nos tiene que brindar para poder arrancar con el proyecto? Bueno, parece que algunas especificaciones no nos quedaron establecidas. O también que algunos entregables no fueron entendidos, aceptados o considerados importantes por los drivers, por los que empujan el proyecto, por los que tienen autoridad dentro del proyecto. También con los roles y las responsabilidades, así que no todos los que tenían que tomar conocimiento y decisiones y aportar su opinión fueron involucrados. Cuando todo depende de una persona, así que esa persona es la que toma todas las decisiones importantes, y que esa persona tiene que tener coherencia, que tiene la toma de decisiones, y que aparte no tiene que verse sobrepasado por todas las obligaciones que le estamos tirando. Cada tarea tiene que tener un responsable primario. Si no lo tiene, ¿a quién le voy a tirar de las orejas porque no se cumplió con un plazo o no se cumplió con alguna normativa de costos? O también, por el otro lado, es cuando tengo más de un responsable de una tarea. Si no se cumple, ¿cuál de los dos es el que tiene que dar explicaciones? ¿Cuál es el de los dos que tiene que tomar medidas correctivas? Y la otra, por supuesto, nos indica quién es el responsable general del proyecto. Acuérdense, la responsabilidad es indelegable. Si yo no defino quién es el responsable del proyecto, me va a quedar un agujero imposible de solucionar. Como ustedes se dan cuenta, esto es sentido común.
Si el proyecto fue traído de los pelos, nadie se va a hacer cargo. Si el proyecto quedó difuso y que no tenemos responsables, no tenemos aportes definidos, no se los involucró a los aporters en la toma de decisiones en la planificación, bueno, nos encontramos en que estamos en problemas. Entonces, la idea, de vuelta, es que ustedes relean todo esto cuando están encarando el análisis de riesgos para ver cuáles de estas situaciones se les pueden llegar a presentar. Riesgos en los cronogramas de trabajo, porque, bueno, los cronogramas se pueden llegar a hacer estilo trabajo práctico de facultad, en la cual yo sé que en la medición de corriente, al variar la tensión, me tiene que dar lineal, y por lo tanto, armo una tabla de valores en la cual garantizo la linealidad. Entonces aquí, los cronogramas dibujados para cumplir con el cierre, y que en la práctica sabemos desde el principio que no se van a poder cumplir. La otra es que las actividades estén mal detalladas y mal estimadas. Mal detallada significa que fui demasiado ahorrativo al describir las tareas en el WS y por lo tanto, y en consecuencia, también fueron mal estimadas la duración de las tareas, porque arranqué de que no estaba bien especificada en el WS la actividad. No analicé detenidamente la interdependencia entre las tareas, es decir, qué tarea tiene que estar terminada o avanzada antes de comenzar con otra, es decir, formar ese tipo de dependencias, o cuando armo mal el diagrama de Gantt y pongo tareas que son, que las ponemos en paralelo, cuando en realidad están interrelacionadas, es decir, tendría que haber algún tipo de interrelación de una con la otra. Para empezar con una, la otra tendría que estar terminada o tendría que estar avanzada, y que entonces al ponerlas en paralelo estoy rompiendo con uno de los principios que tenía que plantear, ¿no? O no hay ningún criterio estricto, analítico, como para armar el cronograma. Dicho de otra manera, saco el dedo por la ventana y de acuerdo para el lado que venga el viento, digo, y esta tarea dura 3 meses. Acuérdense ustedes que habíamos hablado tanto de PERT como de Monte Carlo, para decir, no voy a hacer estimaciones al tuntún, sino que voy a hacer estimaciones con algún tipo de sentido, con algún tipo de criterio. Profesor, perdón que le interrumpa, se lo escucha muy lejos. Se me escucha muy lejos. ¿Ahora? Ahora se lo escucha mejor. Se me había corrido el micrófono, disculpas, gracias. Aunque ustedes no me vean, yo me estoy moviendo y estoy gesticulando como si fuera la clase normal, porque soy descendiente de italianos y los italianos hablamos con las manos también, es decir, que según, en algún momento se me corrió el micrófono, pido disculpas. Bien. Riesgos con el personal y con los proveedores. No hemos analizado la probabilidad de que los proveedores no sean todo lo eficientes que nosotros imaginábamos. Es decir, que puedo llegar a tener falencias con los plazos de los proveedores, la calidad del material que me entreguen los proveedores, y lo mismo del personal, que yo hice suposiciones imaginando que el personal iba a dedicar 1 hora al almuerzo y resulta que terminan dedicándose 2 horas, y que aparte llevan escondida cerveza y el rendimiento después a la tarde es distinto. Bueno, estoy poniendo situaciones grotescas para graficar esto. O la otra es que se asignan varias tareas en forma simultánea, que es desgastante el hecho de que uno tenga que estar actuando con múltiples actividades. O la otra es que se incorporó gente que no esté, que sea inexperta y que no tenga manejo de
del grupo de trabajo y la tecnología que está utilizando el grupo de trabajo. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Bueno, les pido un favor. Vamos a hacer una